Como les he contado en otras oportunidades, al inicio de mi vida sufrí una depresión profunda, un tiempo donde creí que no tenía voz. Cuando llego a la universidad descubro que sí tenía una voz, pero ahora no quería que nada ni nadie la apagara. Comencé a hablar sin cesar, todo el tiempo hablaba. Sentía que tenía que defenderme de todo el mundo, pero eso hizo que no escuchara. El problema de hablar todo el tiempo es ese, que dejamos de escuchar. Dejé de sentir empatía, lo que me hizo caer en muchos conflictos e incluso crearlos. Se rompieron relaciones por no hablar con prudencia, por hablar sin filtro, hasta que llegué a los pies de Cristo. Alrededor de mis 29 años conocí a Cristo y desde allí Él comenzó a moldearme en cada una de las áreas de mi vida, pero en esta del hablar es una en la que todavía hoy estoy trabajando. Todo se trata de ser entendidos en los tiempos, y esto lo entendí ya dejándome moldear por el Espíritu Santo. Como lo dice en Eclesiastés 3:7, hay tiempo para callar y hay tiempo de hablar, pero debemos dejarnos moldear por el Señor. No se trata de hablar todo lo que nosotros queremos hablar, sino de hablar con sabiduría para edificar. Dice la palabra del Señor que hasta de nuestras palabras ociosas rendiremos cuentas. Entonces no se trata de vanas palabrerías, sino de hablar lo que Dios nos manda a hablar y en el momento que Dios nos manda a hablar. En el capítulo 6 del libro de Josué encontramos un pasaje en donde vemos cómo el hablar en el tiempo correcto y en el de guardar silencio en el momento indicado traen bendición y traen la victoria a nuestras vidas. En este pasaje vemos cómo Josué es instruido primeramente por el ángel de Jehová de cómo van a hacer para derribar los muros de Jericó, una ciudad que querían conquistar. Todo se hizo para demostrar que en nuestras propias fuerzas, en sus fuerzas, humanamente no iban a poder. Esas murallas eran de un ancho de aproximadamente 6 metros y de altura de casi 8 metros. Humanamente era prácticamente imposible de acceder a esa ciudad. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Él quería trabajar en el corazón de ese pueblo. Una de las instrucciones que recibe Josué y que él instruye al pueblo a seguir es que debían caminar en silencio alrededor de toda la muralla. El pueblo lo hizo con una actitud de obediencia. No lo hicieron quejándose, no cuestionaron lo que el Señor les había mandado hacer, sino que siguiendo a su líder, que en ese momento era Josué, fueron obedientes y cumplieron, guardaron el silencio durante el tiempo que Dios les había indicado, y en el momento oportuno abrieron su boca para hacer lo que Dios los había mandado hacer, que era gritar. Y luego de eso, cuando ya cumplieron cada uno de los pasos que el Señor les había indicado hacer, la muralla cayó y pudieron acceder a esa ciudad y conquistarla, como el Señor ya se los había dicho. Ya el Señor les había entregado en sus manos, pero debían cumplir con obediencia antes de poseerla. Hay varios tips para entender cuál es el tiempo indicado para callar y cuál es el tiempo indicado para hablar. El número 1, tal como lo hizo Josué, es escuchar la voz de Dios. Para eso debemos guardar silencio para que Él nos pueda hablar. Dice la palabra que hasta las piedras Él puede hacer que hablen, entonces no hay nadie que no pueda ser usado por el Señor para hablarnos en algún momento. El número 2 es que si Dios nos manda a callar y nos pide que guardemos silencio, lo hagamos con una actitud de obediencia, no quejándonos en nuestro interior o con una actitud de murmuración, sino que lo hagamos confiando de
que si Él nos pide que hagamos silencio, es por nuestro bien, es para nuestra bendición, que cada uno de nosotros tiene un propósito específico. El propósito no es aislado, no es individual, no nos afecta, mejor dicho, individualmente, sino que el propósito siempre abarca a más de uno. Número 3, en ese tiempo en donde estamos cumpliendo las instrucciones del Señor, debemos mantenernos diligentemente haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Número 4, que cuando llegue el momento de hablar, sean palabras de sabiduría, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, que no sea simplemente por emoción o porque nos dio la gana en el momento, sino que haya un propósito, una intención, pero que venga del Espíritu, que no sea vanas palabrerías o para vanagloriarnos, sino que sea para exaltar el nombre del Señor. Recordemos que en Proverbios 17:28 nos dice que hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. La única manera de ser entendidos en los tiempos es dejándonos guiar por el Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Solamente dejándonos moldear por el Señor a través de su palabra, a través de su guía, a través de su palabra, que es el mejor manual de vida que podemos tener. Ya para finalizar, así como se describe en Proverbios 15:23, que podamos con nuestras palabras edificar, alegrar a otros, pero principalmente agradar a nuestro Padre. Que cada día podamos entender los tiempos, crezcamos en sabiduría. Esto solamente lo podemos hacer teniéndonos conectados a la fuente de agua viva. Que así como se describe en Proverbios 15:23, podamos alegrar la vida de otros, alegrar y agradar al Señor, a nuestro Padre, hablar guiados por el Espíritu Santo, no en nuestro tiempo ni a nuestro parecer, sino en su tiempo, en el tiempo oportuno.